En este vídeo de estudio se va a desenmascarar una de las mayores mentiras religiosas inventadas por la primera y principal organización religiosa apóstata del mundo, surgida dentro del Imperio Romano, como fue la Iglesia Católica de Roma. Dicho brevemente, la doctrina consiste en enseñar que el Espíritu Santo es una persona divina, en concreto, la tercera persona divina que forma parte de la llamada Trinidad, y que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, tal como se enseña en el credo niceno-constantinoplano de la Iglesia Católica, redactado en el año de 325 después de Cristo, y que dice concretamente lo siguiente: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Este dogma de fe no se encuentra en la Biblia. Esta doctrina falsa y anticristiana de la Iglesia Católica es exactamente la misma que enseñan las iglesias que salieron de la Iglesia Católica, es decir, las iglesias ortodoxas, anglicana, protestante y evangélicas, ya sean pentecostales, bautistas y sus miles de denominaciones que se cuentan por más de 33.000 esparcidas por todo el mundo. Todas esas iglesias enseñan que el Espíritu Santo es la tercera persona divina que ha de ser adorado. Sin embargo, en este estudio vamos a ir analizando cada uno de los argumentos erróneos que todas esas iglesias esgrimen. En la Biblia, el Espíritu Santo no recibe ni adoración ni gloria, aunque, como ya dijimos, el credo católico niceno-constantinoplano enseña que el Espíritu Santo recibe justamente o juntamente con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. Ahora bien, no hay un solo texto bíblico donde se enseñe que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria, por la sencilla razón de que el Espíritu Santo no existe como persona divina. Y eso es lo que vamos a ver. En la Biblia jamás se enseña que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron esa doctrina. Al contrario, Jesús dijo bien claro que solo Dios, el Creador Todopoderoso, ha de ser adorado en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:23. Textualmente dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Observe que Jesús no incluyó en esa adoración al Espíritu Santo, ni tampoco Jesús se incluyó a sí mismo. Jesucristo habla solo de adorar a Dios Padre Todopoderoso. Y los apóstoles tampoco enseñaron jamás que el Espíritu Santo recibiera adoración y gloria. Apocalipsis capítulo 5 y versículos del 13 al 14 dice: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Observe que en esta cita de Apocalipsis son el Padre y el Hijo quienes reciben gloria y alabanza, y seguidamente solo el Dios Padre Todopoderoso recibe adoración, pero nunca el Espíritu Santo recibe adoración ni gloria. En este pasaje del Apocalipsis no se dice por ninguna parte que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Únicamente el Dios que está sentado en el trono, es decir,
el Padre Dios Todopoderoso y el Cordero, es decir, Jesucristo, reciben gloria, honra, alabanza y poder, y seguidamente solamente el Dios que está sentado en el trono, el Dios Padre Todopoderoso, solo Él recibe la adoración celestial. Podemos preguntarnos, ¿por qué la cristiandad enseña que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria? La respuesta es muy sencilla, porque son iglesias apóstatas, son iglesias que han sido engañadas por Satanás, el padre de la mentira, y están sirviendo y están adorando a un Dios falso que jamás fue enseñado ni por Jesucristo ni por sus apóstoles. Esta gran apostasía ya fue predicha por el apóstol Pablo, cuando en primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dijo que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. La doctrina falsa de la Trinidad, así como la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que recibe adoración y gloria, es una de esas doctrinas de demonios enseñados por los apóstatas de la fe. Si usted es uno de ellos, es un trinitario que adora a un Dios trino falso o adora a un Dios llamado Espíritu Santo, que también es falso. Si sigue creyendo que todavía el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona divina de la Trinidad, al que se le tiene que adorar y darle gloria, usted debe saber que está siendo engañado por Satanás, el padre de la mentira, y que en usted se cumplen las palabras que ya hemos leído de primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 1, que dice que en estos tiempos a algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Si usted cree y enseña que Dios es una Trinidad y que el Espíritu Santo es Dios al que ha de adorarse, usted es cómplice de Satanás el diablo y participa de la doctrina de demonios, los espíritus engañosos. Usted está totalmente opuesto a lo que enseña Dios Padre Todopoderoso y su Hijo unigénito Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, usted se ha apartado de la verdad, es decir, es un apóstata que tiene que volver del grave error de adorar a un Dios falso y volver a la verdad de la palabra de Dios. Lo más paradójico y asombroso de esto es que la propia Enciclopedia Católica y los mayores teólogos de la Iglesia Católica reconocen que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino el poder de Dios. La Enciclopedia Católica dice que el Antiguo Testamento no contiene ninguna indicación clara de una tercera persona. El teólogo católico Fortman dice lo siguiente: para los judíos, el Espíritu Santo nunca fue persona. Tampoco hay prueba sólida de que algún escritor del Antiguo Testamento tuviera ese punto de vista. En los Evangelios sinópticos y en el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo, por lo general, se presenta como una fuerza o poder divino. La Nueva Enciclopedia Católica dice que está claro que en el Antiguo Testamento no se visualiza al Espíritu de Dios como una persona. El Espíritu de Dios es sencillamente el poder de Dios. Y si a veces se lo presenta como distinto de Dios, es porque el aliento de Dios obra exteriormente y opera sobre su creación. La mayoría de los textos del Nuevo Testamento revelan que el Espíritu de Dios es algo, no alguien. Y esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. El diccionario católico también menciona que, en general, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo hablan del Espíritu como de energía o poder divino. La tercera persona de la Trinidad, o el concebir al Espíritu Santo como un Dios, fue confirmada en el Concilio de Alejandría del año 362, cuando la apostasía
ya estaba plenamente en acción y fue aceptada finalmente por el Concilio de Constantinopla en el año de 381 después de Cristo. Los trinitarios, los creyentes en la Trinidad, para intentar demostrar la existencia de su falso Dios trino y que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de esa Trinidad, suelen citar el pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 14. Aquí Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Los trinitarios enseñan que ese pasaje habla de la Trinidad, pero eso no es cierto, eso no es así. Porque ese texto de Pablo, esas palabras de Pablo, no dicen por ninguna parte que Dios sea trino, simplemente menciona a Jesucristo, a Dios Padre Todopoderoso y el Espíritu Santo. Nada más. Observe que Pablo no dijo por ninguna parte que los tres sean un solo Dios, sino que Pablo llamó Dios solamente al Padre Todopoderoso. Observe que en este texto Pablo no llama a Dios a Jesús ni al Espíritu Santo, sino solo al Padre. Y esto es tremendamente claro y tremendamente significativo. Los trinitarios afirman que, como Pablo dijo, comunión del Espíritu Santo, esto significa que el Espíritu Santo es una tercera persona divina con la cual debemos tener comunión. Pero esta interpretación no es correcta. Y no es correcta porque Pablo no dijo comunión con el Espíritu Santo, sino la comunión del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, sino que los cristianos tenemos una comunión, que comunión es unión, del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Pues que los cristianos tenemos participación, beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación unos con otros por medio del Espíritu Santo. Los cristianos tenemos compañerismo y participación con el resto de cristianos que forman el cuerpo de Cristo. Pero el pasaje, la cita del apóstol Pablo, no dice por ninguna parte que tengamos comunión con la tercera persona de la Trinidad. Ahora bien, leamos ahora lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 3, que dice: lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fijémonos que 1 de Juan capítulo 1 y versículo 3 no dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo como si fuera una persona divina o con un Dios trino. Juan dijo que la comunión que los cristianos hemos de tener es con el Padre y con su Hijo, con dos, no con tres. Observe que en este pasaje de 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 3, sí aparece la palabra con, personificando e identificando a dos personas. Como dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, en segunda carta a los Corintios capítulo 13 y versículo 14, no aparece la palabra con por ninguna parte, sino del. Y dice, la comunión del Espíritu Santo. La expresión del alude al poder de Dios actuando en la comunión o unión de todos los cristianos. Tenemos que tener claro que la Biblia jamás dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, la supuesta tercera persona de la Trinidad. Esta doctrina, que el Espíritu Santo es Dios, o que exista una Trinidad, es completamente errónea y jamás la enseñaron ni Jesús
ni los apóstoles. Lo que sí enseñan las Sagradas Escrituras es que la comunión es con el Padre y con el Hijo, pero además también los cristianos verdaderos tenemos comunión o compañerismo los unos con los otros, tal como dice Primera de Juan capítulo 1 y versículo 7, que leo literalmente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Uno de los típicos argumentos trinitarios erróneos para defender que el Espíritu Santo es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, es cuando dicen los trinitarios que Jesús describió al Espíritu Santo con pronombres personales y que por tanto ha de ser una persona literal. Pero veamos lo que Jesucristo dijo. En Juan 14, versículos del 16 al 17, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. El argumento erróneo trinitario es el siguiente: el Espíritu Santo es una persona divina como Jesús porque Jesús dijo otro Consolador, es decir, alguien igual a Él, y además Jesús utilizó pronombres personales masculinos para referirse al Espíritu Santo. Pero este argumento carece de fundamento por la siguiente razón: que Jesús llamara Consolador, que significa ayudante, al Espíritu Santo no significa de ninguna manera que sea una persona literal, porque el poder de Dios consuela a los cristianos y el poder de Dios no es una persona literal. Y respecto a los pronombres personales que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo, la explicación es bien sencilla. La palabra griega que aparece en este pasaje es parakletos, que se traduce por consolador o ayudante. Pues bien, esta palabra griega es de género masculino, y esta es la razón por la cual Jesús utilizó el pronombre personal masculino para referirse al Espíritu Santo, porque parakletos es de género masculino. Sin embargo, cuando se usa la palabra griega neutra para espíritu, que es neuma, resulta que se utiliza el pronombre neutro, jamás pronombres personales. Esto lo reconoce la propia Biblia americana, la cual dice lo siguiente respecto al pasaje de Juan capítulo 14 y versículo 17, y dice: la palabra griega para espíritu es neutra, y aunque en esta traducción usamos pronombres personales en inglés, como él, de él, a él, la mayoría de los manuscritos griegos utilizan ello. Por consiguiente, cuando Jesús utilizó pronombres personales masculinos con la palabra parakletos, que significa consolador, en Juan capítulo 16 y versículos 7 y 8, estaba conformándose a las lógicas reglas gramaticales y no estaba enseñando de ninguna manera que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. El teólogo J.H. Tyler de la Universidad de Harvard dice lo siguiente en cuanto a los pronombres, y dice: los pronombres de Juan 14:17 son neutros en los mejores manuscritos. En la Biblia se identifica al Espíritu Santo de manera impersonal, ya que se le compara con el agua y con el fuego. Por ejemplo, Mateo capítulo 3 y versículo 11 dice: os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En Marcos capítulo 1 y versículo 8 dice: yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. El agua y el fuego no son personas literales.
Al Espíritu Santo también se le compara con el vino. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y versículo 18 dice: «Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu». Si el vino no es una persona literal, el Espíritu Santo tampoco lo es. Además, ¿cómo podría llenarse una persona de un Dios, del Espíritu Santo? De igual forma, que una persona no puede ser llenada del Dios Todopoderoso ni de Jesucristo, tampoco se podría llenar de la supuesta divinidad de la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de llenarse del Espíritu Santo, hace referencia a ser llenos del poder de Dios Todopoderoso obrando en sus fieles criaturas humanas. El apóstol Pablo identificó también al Espíritu Santo como una cualidad que han de tener los verdaderos cristianos y no como una tercera persona divina. En segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículos del 4 al 7 dice: «Más bien, en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios, por medio de armas de justicia a derecha y izquierda». Hemos observado que la pureza, el conocimiento, la bondad, el amor, etc., no son personas literales. Por lo tanto, el Espíritu Santo, en este mismo contexto que tenemos los cristianos, como cualidades o habilidades que el poder de Dios nos da, tampoco es una persona literal. En esta misma línea de argumentación, citaremos de qué manera describe la Biblia al Espíritu Santo, entendiendo asimismo que el Espíritu Santo, lejos de ser una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, es un elemento o instrumento, como la propia teología hebrea enseña, cuando se refiere al Espíritu Santo con la expresión Ruach HaKodesh, que significa el poder de Dios operando en su creación. El Espíritu Santo llena a las personas, y esto no quiere decir que se llenen las personas de un Dios, sino que Dios transfiere poder a sus escogidos, las personas, facultándolos de su poder para poder así obrar su voluntad. Y esto es lo que nos transmite Hechos capítulo 2 y versículo 4, cuando dice: «Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen». Es decir, no es que se llenaran de un Dios, no, sino que Dios operaba en las personas para que estas personas, mediante el poder que Dios les había proporcionado, pudieran hablar en lenguas y de esta manera poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Con esta misma idea se narra Hechos capítulo 2 y versículo del 17 al 18, en el sentido de que el Espíritu Santo puede ser derramado por Dios, puede ser transferido su poder hacia las personas para que efectúen su voluntad. Y dice así: «Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Fijémonos en la expresión, dice Dios que derramaré de mi espíritu, es decir, Dios derrama de su espíritu. Y aquí entendemos que Dios da su poder u opera en las personas. ¿Con qué propósito hace esto Dios? Sigue diciendo el versículo: «Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos
y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Enfatizo de nuevo, Dios derrama su espíritu, Dios derrama su poder que opera en las personas para que pueda hacerse la voluntad de Dios el Creador. En Hechos capítulo 19 y versículo 6, también dice que el Espíritu de Dios está sobre los pueblos. Dice textualmente esta cita: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿De dónde vino este Espíritu Santo? Viene de parte de Dios, y este poder de Dios facultó e hizo que en aquel entonces las personas sobre los cuales venía el Espíritu Santo tenían la capacidad de hablar en lenguas y profetizar, es decir, hacer la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 1 y versículo 13 también se menciona que el Espíritu Santo es como un sello que marca a las personas de fe. Y dice textualmente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Es decir, el poder de Dios faculta y sella a las personas, las marca como escogidos para Dios. Si realmente Dios fuera una Trinidad y las tres divinidades fueran coiguales en todo, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, serían mencionados por igualdad. Pero observe que el apóstol Pablo, en la introducción y en el final de sus epístolas, solo invocó al Padre y al Hijo y nunca al Espíritu Santo. Veamos las citas. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 3. Dice: que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1 y versículo 3. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1 y versículo 2. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 2. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Tito 1:4. A Tito, un verdadero hijo en la fe que compartimos, que tengas bondad inmerecida y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Filemón capítulo 3. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 2. A Timoteo, un verdadero hijo en la fe, que tengas bondad inmerecida, misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 2, dice a Timoteo: un hijo amado, que tengas bondad inmerecida, misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué en todas estas alusiones de despedida y apertura de las epístolas, por qué no se menciona al Espíritu Santo? Sencillamente porque el Espíritu Santo no es Dios, no es la tercera persona de la Trinidad, sino, como dice la literatura hebrea, la teología hebrea, el Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, que es el poder de Dios en acción y operando sobre su propia creación. No es una persona. Pablo jamás creyó ni enseñó que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de una Trinidad a la cual se tenga que adorar y glorificar. El apóstol Pablo
contrastó el Espíritu Santo con el espíritu del mundo. En primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido al espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Fíjense que el espíritu del mundo, que se menciona en esta cita de primera carta a los Corintios 2:12, no es literalmente una persona. Por lo tanto, el espíritu de Dios con el cual es contrastado tampoco es una persona literal. Los trinitarios siempre esgrimen el pasaje de Hechos capítulo 5 y versículos del 3 al 4 para hacernos creer que Dios es trino, o que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, como veremos seguidamente, ese pasaje no enseña esa mentira trinitaria por ninguna parte. La cita a la que hacemos referencia, que es Hechos 5, del 3 al 4, dice lo siguiente: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Observemos que Pedro dijo a Ananías que había mentido al Espíritu Santo, y seguidamente Pedro dijo que había mentido a Dios. ¿Significa eso que el Espíritu Santo es Dios Padre Todopoderoso? De ninguna manera. El Espíritu Santo no es Dios Padre Todopoderoso, sino el poder de Dios obrando sobre su creación, que en hebreo se llama Ruach HaKodesh, es decir, el poder que está en Dios Padre Todopoderoso y que miente a la acción del Espíritu Santo que opera en las personas, está mintiendo a Dios Padre Todopoderoso. Porque se trata del Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios Padre Todopoderoso posee el Espíritu Santo, el medio por el cual obra su voluntad en toda la creación. En Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice: sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, mora en los cristianos verdaderos, opera en los siervos de Dios, y este Espíritu Santo, en hebreo, se le llama Ruach HaKodesh. Tenemos que observar que Pedro no dijo que Ananías había mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad, sino que dijo que había mentido al propio Dios Padre Todopoderoso, porque el Espíritu Santo es el propio Espíritu de Dios, Padre Todopoderoso, que mora dentro de él. No se trataba de una tercera persona divina. El apóstol Pedro estaba investido de ese poder y autoridad de Dios, el Espíritu Santo. Y Ananías había mentido al apóstol Pedro, el cual hablaba en el nombre de Dios, pues tenía su espíritu operando en él. Por lo tanto, Ananías no solo estaba mintiendo a Pedro, sino también al Espíritu Santo de Dios, Padre Todopoderoso, que operaba en Pedro. Pablo dijo algo muy semejante en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 8, cuando dijo: por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, quien os da su Espíritu Santo. Observemos que quien desecha la doctrina de los apóstoles está rechazando la doctrina de Dios, ya que los apóstoles tenían el Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo es como mentir a Dios, no porque el Espíritu Santo sea Dios, sino porque el Espíritu es enviado por Dios y opera en las personas. Jamás dijo el apóstol Pedro que Ananías había mentido a la tercera persona divina de una Trinidad.
Esto es tremendamente significativo, pues demuestra que los apóstoles jamás fueron trinitarios ni enseñaron que Dios fuera trino. Esa doctrina falsa y perversa del trinitarismo se introdujo en la cristiandad apóstata, en la primera organización religiosa supranacional, la Iglesia Católica de Roma, y debido al poder que ejerció esta Iglesia, y como madre, identificada en la Biblia como Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la gran ramera, su falsa doctrina trinitaria fue heredada por sus hijas, las iglesias que salieron de ella y que hoy siguen profesando y esparciendo como gangrena un falso Dios trino. El Espíritu Santo es personificado, pero sabemos que no es una persona. La Biblia enseña que este Espíritu Santo posee cualidades de una persona. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le puede entristecer. El Espíritu Santo habla, clama, intercede, da testimonio, manda, dirige. Pero no quiere decir que el Espíritu sea una persona, sino que se le personifica. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Romanos capítulo 8 versículo 26 al 27 dice: de igual manera, el Espíritu también acude en nuestra ayuda cuando estamos débiles, porque éste ruega por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. En Juan 15, 26, Jesús dijo: cuando venga el ayudante que les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que viene del Padre, ese dará testimonio a mi favor. Habla del Espíritu que viene del Padre. En Romanos capítulo 8 y versículo 14 dice: porque todos los que viven guiados por el Espíritu de Dios sí son hijos de Dios. Hechos capítulo 6 y versículo 8 dice: pues bien, Esteban, lleno de favor divino y de poder, realizaba grandes milagros y cosas impresionantes entre el pueblo. Hechos 5:3. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás te dio valor para mentirle al Espíritu Santo y quedarte en secreto con parte del dinero del campo? Y así podríamos seguir con un extenso etcétera, personificando al Espíritu Santo. Pero la pregunta que tenemos que plantearnos es: ¿significan estas expresiones que el Espíritu Santo sea literalmente la tercera persona de la Trinidad? De ninguna manera. Porque en la Biblia se utiliza muchas veces la llamada personificación, es decir, aplicar atributos personales a cosas impersonales. Y con el Espíritu Santo ocurre exactamente lo mismo. En la Biblia se personifica, por ejemplo, a la sabiduría. En Proverbios capítulo 1 y versículo 20 dice: la sabiduría llama en las calles, da su voz en las plazas. Y en Proverbios capítulo 8 y versículo 12 dice: yo la sabiduría habito con la sagacidad y me hallo con el conocimiento de la discreción. Sin embargo, la sabiduría, la sagacidad y el conocimiento no son personas literales. El apóstol Pablo habló también del pecado como de algo que le engañó y que lo mató. En Romanos capítulo 7 y versículo 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dice además Romanos 5:14: la muerte reinó desde Adán a Moisés, y sin embargo, ni el pecado ni la muerte son personas literales, sencillamente son personificaciones. La Biblia también dice en Isaías capítulo 24 y versículo 23 que la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Sin embargo,
la luna y el sol no son personas literales. En Habacuc, capítulo 2 y versículo 11, dice que la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Pero las piedras y las tablas no son personas literales. Jesús también utilizó la personificación cuando dijo que las piedras gritarán, en Lucas capítulo 19 y versículo 40. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo de Dios Padre Todopoderoso. Este es personificado en la Biblia, pero no es de ninguna manera una tercera persona divina. No forma parte de una Trinidad. Ya que si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, como parte de una Trinidad, entonces recibiría adoración y gloria. Y en la Biblia el Espíritu Santo jamás es adorado ni glorificado, lo cual demuestra de forma irrefutable que el Espíritu Santo no es Dios, la tercera persona divina de una falsa Trinidad. Por lo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre Todopoderoso y de su Hijo unigénito Jesucristo. Son sus capacidades de acción y operar en toda la creación. En Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de él». Observamos en esta cita que el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre Todopoderoso y de su Hijo unigénito Jesucristo. En ninguna parte dijo que fuera una tercera persona divina de un Dios trino. Jesucristo dijo una vez que Él expulsaba los demonios por el dedo de Dios Padre Todopoderoso. Esto lo menciona en Lucas capítulo 11 y versículo 20. Sin embargo, ese mismo texto es repetido en otra parte del Evangelio y dice que Jesucristo expulsaba los demonios por medio del Espíritu de Dios Padre Todopoderoso, tal como muestra Mateo capítulo 12 y versículo 28. Por lo que preguntamos, ¿es que el Espíritu de Dios es el dedo de Dios? Claro que no. El Espíritu de Dios es el poder de Dios Padre Todopoderoso, y Jesucristo expulsaba los demonios por el poder o autoridad de Dios Padre Todopoderoso, y no por el poder de una tercera persona divina, la falsa Trinidad. En otra ocasión, Jesús dijo a sus discípulos lo que se registra en Lucas capítulo 24 y versículo 49, que dice: «He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto». ¿Cuál era ese poder de lo alto? Pues era el Espíritu Santo. Ellos, los apóstoles, recibieron el poder el día del Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo, tal como menciona Hechos capítulo 1 y versículo 8, que dice: «Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros». El propio Jesucristo enseñó que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino el poder de Dios que opera en toda la creación y que operó en los apóstoles y cristianos del primer siglo, con la finalidad de evangelizar el mundo conocido de aquel entonces. Ese poder que opera en la creación y en particular en sus discípulos, como vengo diciendo, en hebreo se llama Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo de Dios, Padre Todopoderoso, es el medio que Dios o que Jesús utiliza para hablar al ser humano, para consolarlo, para guiarlo a toda la verdad, para enseñarlo, para hacerle recordar. Pero no es una tercera persona divina quien nos habla. En Mateo capítulo 1 y versículos del 18 al 20 dice: la que llegó a ser la madre carnal de Jesucristo. En Mateo capítulo 1 y versículos del 18 al 20 dice: el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que había concebido del Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, ¿quién sería el verdadero Padre de Jesús? Obviamente, el Padre de Jesús sería el Espíritu Santo, pero resulta que Jesús jamás enseñó que su Padre fuera el Espíritu Santo, sino Dios Padre Todopoderoso. Y este Dios Supremo es el Padre de Jesucristo, no el Espíritu Santo. Esa supuesta divinidad, la tercera persona de ese falso Dios trinitario. El Espíritu Santo es el poder por medio del cual el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Los trinitarios que enseñan que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona divina de la Trinidad, tienen que responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué el Espíritu Santo jamás es adorado ni glorificado en la Biblia? ¿Por qué el Espíritu Santo no tiene un nombre propio como lo tiene una persona? ¿Por qué el Padre y el Hijo jamás hablan al Espíritu Santo como parte de una trinidad de personas divinas? ¿Por qué jamás en la Biblia se dirige una oración al Espíritu Santo? En la Biblia se ora a Dios Padre Todopoderoso y a veces a Jesús, pero jamás al Espíritu Santo, lo cual sería absurdo si el Espíritu Santo, fuera un ser divino, la tercera persona de un Dios trino. Porque Jesús, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5 dijo: de esta manera, al que venza, será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Démonos cuenta que está diciendo que al vencedor le confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles, y no menciona al Espíritu Santo. Si realmente el Espíritu Santo fuera un ser divino, un Dios, parte de esa Trinidad, en igualdad de condiciones al Padre y el Hijo, ¿no tendría que haberlo mencionado Jesucristo? Sin embargo, Jesucristo lo omite, por una razón muy sencilla, porque el Espíritu Santo no es ningún Dios, y la Trinidad, la doctrina que enseña que Dios es un Dios trino, es falsa. Veamos más pasajes bíblicos donde se enseña bien claro que el Espíritu Santo no es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, sino el poder o la acción de Dios Padre Todopoderoso. En Lucas capítulo 4 y versículo 14 dice: entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Hemos podido observar que Jesús tenía el poder del Espíritu, es decir, el poder de Dios Padre Todopoderoso, su Dios. En Romanos capítulo 8 y versículo 11 dice que el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿qué quiere decir eso? Observamos que fue Dios Padre Todopoderoso el que resucitó a Jesucristo por medio de su poder, es decir, por medio de su Espíritu, del Espíritu de Dios Padre Todopoderoso. No fue ninguna persona divina la que resucitó a Jesús, sino que fue el poder de Dios Padre Todopoderoso, el Padre de Jesucristo. En Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. En este pasaje, Jesús identificó el poder de Dios con el Espíritu Santo. En primera carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 14 dice: pero Dios resucitó al Señor y también nos levantará a nosotros de entre los muertos con su poder. Este pasaje es importantísimo y ha de ser leído juntamente con Romanos capítulo 8 y versículo 11 que dice
el espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos. Y el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder de Dios. El Espíritu Santo está siempre relacionado con el poder de Dios Padre Todopoderoso y cómo éste opera sobre su creación. Por lo que el Espíritu Santo no es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad. Esa Trinidad, ese Dios trino, lo creó la gran ramera, la Iglesia Católica de Roma, que se lo inventó en el siglo IV. Esa mentira de que el Espíritu Santo es una persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, como dice el credo niceno constantinopolitano. Por lo que ese Dios trino, esa Santísima Trinidad que inventó la Iglesia Católica de Roma, es un Dios falso. Y los que adoran a este Dios están cometiendo el grave pecado de idolatría. El adorar a ese Dios falso es lisa y llanamente, como he mencionado, idolatría. Jesús enseñó que solamente al Dios Padre Todopoderoso se le debe adorar, en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4 y versículos 23 y 24. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración, ni tampoco incluyó al Espíritu Santo en esa adoración. Además, Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado, el Mesías. Y así lo declara en Juan capítulo 17 y versículo 3. Jesús jamás dijo que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino ni a un Dios llamado Espíritu Santo. El Dios falso y pagano conocido como la Santísima Trinidad es sencillamente una doctrina de demonios propagada por la cristiandad, la Iglesia apóstata, ya sea la católica o el resto de iglesias que se separaron de ella. Efesios capítulo 1 y versículos del 19 al 20 dice: La inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció con Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. En esta cita de la Biblia, Pablo menciona la fuerza del poder de Dios, Padre Todopoderoso, y ese poder de Dios resucitó a Jesucristo. En Romanos capítulo 8 y versículo 11 dice: El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. El que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu. Pablo dijo que fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesucristo. Por lo tanto, no fue una tercera persona divina quien resucitó a Jesucristo, sino el poder de Dios Padre Todopoderoso. Lucas capítulo 1 y versículo 35 dice: Respondió el ángel y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Observe cómo el ángel primero menciona al Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. El poder de Dios Padre Todopoderoso fue quien engendró a su Hijo en el vientre de María, porque Jesús no fue engendrado por ninguna tercera persona divina, sino que fue el poder de Dios quien engendró a Jesús en el vientre de María. En Hechos capítulo 10 y versículo 38 dice: Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el
Espíritu Santo y con poder. En esta cita de la Biblia el apóstol Pedro dijo que Dios Padre Todopoderoso ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, al Espíritu Santo lo llama el poder de Dios, tratándose de la misma cosa. Espíritu Santo y el poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 4 dice: Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En este pasaje sucede lo mismo que con el anterior. Se identifica al Espíritu Santo de Dios con el poder de Dios. No se trata de dos cosas diferentes. Lucas capítulo 24 y versículo 49 dice: He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En esta cita de la Biblia, Jesús llama claramente al Espíritu Santo el poder de lo alto. Los apóstoles fueron investidos de ese poder de Dios en Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 15 y versículo 13 dice: Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. En esta cita de la Biblia, el apóstol Pablo una vez más identifica al Espíritu Santo con el poder de Dios Padre Todopoderoso. Observe que en ninguna parte se enseña que el Espíritu Santo sea una persona divina, la tercera persona de la Trinidad. En Lucas capítulo 11 y versículo 13 dice: Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Jesús dijo que Dios Padre Todopoderoso, a todos aquellos que lo pidan, les dará su poder, y su poder es el Espíritu Santo. No está hablando de darnos a la tercera persona divina de la Trinidad, sino de que Dios Padre Todopoderoso nos da su poder, el Espíritu Santo. De esta manera opera el poder de Dios en todos nosotros. Lo que en Hebreos se llama Ruach HaKodesh, que es el poder de Dios operando en su creación, en particular en el creyente. El apóstol Pedro dijo que Dios nos da su Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así lo dice Hechos capítulo 2 y versículo 38 cuando dice: Pedro les dijo: Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios no da a sus hijos una tercera persona divina de la Trinidad, sino que les da su poder. Los que adoran al Espíritu Santo como si fuera una persona divina o un Dios, o como parte de un Dios trino, sencillamente están siendo engañados por Satanás y están practicando y participando de idolatría, uno de los pecados más graves contra Dios. Jesús lo dejó muy claro. Dijo que solo hemos de adorar a Dios Padre Todopoderoso en espíritu y en verdad. Así lo menciona Juan capítulo 4 y versículos del 23 al 24. Nunca dijo que le tengamos que adorar a Él o al Espíritu Santo. Y ante Jesús nos postramos con reverencia, no para adorarlo, para reconocerlo como nuestro Señor, pero la gloria no es para Jesús, sino solo para el Dios Padre Todopoderoso. Y así lo expresa Filipenses capítulo 2 y versículos del 10 al 11, cuando dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Observe que Pablo no dijo por ninguna parte que la gloria es para un Dios llamado Espíritu Santo, parte de un Dios trino, sino que la gloria es para Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, aunque nuestras rodillas se doblen para honrar a Jesús, como hemos leído, Jesús no recibe adoración, porque la adoración solamente la recibe Dios Padre Todopoderoso.